Yo no lo maté, Tomás. Tu padre tenía un corazón débil. Estás histérico. El grito desgarrador resonó en el amplio vestíbulo de mármol, una orquestación perfecta de furia y fingida tristeza, mientras la figura esbelta y elegante de Valeria se desplomaba en un sofá de terciopelo, secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de seda bordado. Tomás, de apenas 7 años, se encogió, aferrándose al reloj de oro que su padre, Javier Robles, le había regalado. Sabía que ella mentía. Lo había oído. Las palabras de Valeria, dichas en voz baja pero con una crueldad metálica, a través de la puerta entreabierta del despacho, todavía quemaban en su memoria. Una vez que el mocoso firme, no tendremos que volver a verlo. Un escalofrío helado, que nada tenía que ver con el clima templado de la mansión, le recorrió la espalda. Los hombres de traje oscuro, que ahora patrullaban la casa con una solemnidad forzada, ya no eran guardaespaldas, eran carceleros. Su única opción era huir, despojarse de su ropa cara, de sus zapatos pulcros y desaparecer en el anonimato de la ciudad, antes de que Valeria pudiera convertir su luto en un control total de la fortuna Robles y a él en una molestia eliminada. El miedo era un veneno que le secaba la garganta, pero la determinación de exponer la verdad era su único antídoto. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Mientras el mundo de cristal de Tomás se hacía añicos, Liliana se debatía en la cruda realidad de la subsistencia. La lluvia otoñal caía con una tenacidad cruel sobre el parque central, azotando su delgado impermeable amarillo que apenas ofrecía protección contra el frío penetrante de la tarde. A sus 7 años, el juego de su vida no eran las escondidas, sino la desesperada búsqueda de compradores para su pequeña canasta de margaritas, ya mustias por la humedad y la falta de suerte. Cada moneda era un salvavidas, un paso más cerca de la medicina que su madre, Elena Cárdenas, necesitaba para aliviar el dolor paralizante de su enfermedad crónica. Por favor, que alguien compre una, aunque sea por lástima, susurró Liliana, con la mirada fija en el horizonte del parque casi vacío, un vasto y melancólico paisaje de columpios inmóviles y toboganes resbaladizos. Sus pensamientos estaban únicamente en la supervivencia, en la urgencia de volver a casa antes de que el frío empeorara la tos de Elena y antes de que se acabara el último vial de analgésicos que habían conseguido a duras penas. El lujo de la imaginación o el miedo infantil eran conceptos ajenos a su existencia marcada por la urgencia, una realidad tan dura y tangible como el cemento mojado bajo sus zapatillas desgastadas. Sin embargo, su camino estaba a punto de cruzarse con una fantasía que resultaría ser demasiado real. El encuentro fue abrupto y extrañamente discordante. Un bulto diminuto y tembloroso, escondido bajo una mesa de picnic de madera en el rincón más desolado del parque. A pesar de su enfoque en la venta, Liliana no pudo evitar notar la incongruencia de la vestimenta del niño. Zapatillas blancas de marca impoluta, vaqueros de diseño que nunca habían conocido un remiendo y un suéter de cachemir tan fino que su precio probablemente superaba el ingreso anual de la familia Cárdenas. La cabeza del niño se alzó de repente cuando Liliana se acercó, revelando un rostro pálido, enmarcado por unos ojos verdes desorbitados, llenos de un terror genuino que la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. «¡Shh! ¡Te van a oír!», siseó Tomás, con la voz apenas un hilo, señalando hacia los árboles deshojados con una mano temblorosa. «Vienen por mí, los hombres de traje negro de Valeria. Tienen órdenes de traerme o de hacerme firmar». Liliana miró alrededor del parque. No había nadie, solo el constante redoble de la lluvia, el impulso de seguir el sabio consejo de su madre. «No te metas en asuntos extraños, Liliana.
Los problemas no son nuestros. Luchó con la punzada en su corazón ante la desesperación palpable del niño rico. Era la mirada en sus ojos, no la imaginación, lo que la retuvo, una súplica muda de alguien verdaderamente solo y asustado en un mundo que debería haberlo protegido. Liliana se agachó hasta quedar a su altura, dejando caer con un suspiro su preciada canasta de flores. La decisión se tomó no con lógica, sino con una empatía innata que la pobreza no había podido robarle. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con suavidad, tratando de proyectar una calma que no sentía. «Tomás», respondió el niño, «Tomás Robles. Soy rico, o lo seré. Mi padre murió y todo es mío, pero ella me quiere muerto para quedarse con el control de las empresas y del dinero». La magnitud de la afirmación era risible, una típica fanfarronería infantil de «mi papá es más fuerte que el tuyo», pero el tono serio y la firmeza en la voz de Tomás Robles la hicieron dudar de su escepticismo inicial. Le contó sobre la necesidad de su madrastra de que él firmara unos papeles, y cómo, al escuchar una conversación telefónica incriminatoria, supo que todo el afecto de Valeria había sido una farsa calculada. Un escalofrío real, esta vez provocado por una amenaza humana, recorrió a Liliana, y la imaginación del niño dejó de ser una tontería para convertirse en una advertencia sombría y potencialmente mortal. Su reloj viejo vibró con el mensaje de Elena: «La medicina se acaba, vuelve». La realidad de su propia urgencia chocó con la emergencia de Tomás. «Tengo que irme», dijo Liliana poniéndose de pie de golpe, la culpa y la urgencia dividiendo su lealtad entre su madre y este extraño asustado. Tomás la agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Su rostro se desmoronó en una súplica desesperada que era más que el simple miedo de un niño. «No me dejes. Te pagaré. No tengo el dinero ahora, pero cuando cumpla 18 tendrás todo lo que necesites». Liliana se sintió exasperada, pero al mismo tiempo conmovida por la seriedad de su oferta, la incomprensión de un niño privilegiado que creía que cualquier problema podía resolverse con una promesa financiera. «Escúchame», interrumpió Liliana con una voz más áspera de lo que pretendía. «No hay hombres de traje negro, no de verdad. Probablemente malentendiste lo que dijo tu madrastra. La gente no va por ahí planeando asesinatos». Era una mentira blanca destinada a tranquilizarlo y a sí misma. Pero el colapso de la esperanza en los ojos de Tomás fue un reproche, mudo, que le revolvió el estómago. Se inclinó, lista para recoger sus flores, cuando Tomás señaló su cesta empapada y preguntó con la misma seriedad que antes: «¿Cuánto por todas? Te doy esto». Sacó de su bolsillo un reloj de pulsera, oro macizo grabado con un peso y un brillo que gritaban miles de euros, algo tan precioso que a Liliana casi le dio un ataque. El reloj, sin duda, valía una fortuna, mucho más que las monedas que había esperado ganar en una semana, lo suficiente para comprar la medicina de Elena durante meses, quizás años, y el pánico de Liliana se mezcló con una tentación abrumadora. «No puedo aceptarlo, es demasiado», tartamudeó. Tomás, sin embargo, extendió el reloj con una desesperación sincera. «No lo quiero. Lo que necesito es un amigo que me crea. Por favor, acéptalo. Necesito que te vayas y que pienses que estoy seguro». Justo antes de que Liliana pudiera formular una respuesta coherente a este dilema moral de proporciones épicas, un elegante sedán negro, pulido a un brillo intimidante, se detuvo lentamente junto a la acera, y de él salieron dos figuras. Primero, una mujer alta, rubia y perfectamente maquillada. Valeria, su abrigo de diseñador desafiando la lluvia bajo un paraguas de lujo. Y luego, los dos guardias corpulentos con trajes oscuros. Sus movimientos eran precisos y amenazantes. En ese instante, la imaginación de Tomás se materializó en una aterradora realidad.
disipando cualquier duda restante en la mente de Liliana. Su corazón dio un vuelco salvaje, el pánico la inundó, pero fue rápidamente reemplazado por la claridad fría y cortante de la adrenalina. La vida de Tomás, y ahora la suya, dependía de actuar de inmediato. «Dios mío», susurró Liliana, su voz apenas audible sobre el redoble de la lluvia, tirando bruscamente de Tomás para ocultarlo aún más detrás del macizo tronco del roble centenario que les ofrecía un refugio precario. «De verdad, hay hombres de traje negro, y esa es ella». La voz de Tomás tembló con un «te lo dije», que no era de triunfo, sino de puro terror, mientras Valeria, la madrastra, impecablemente elegante y con labios carmesí, impartía órdenes a sus secuaces, señalando directamente a la mesa de picnic que acababan de abandonar. La mente de Liliana, generalmente consumida por cálculos sobre el precio de las flores y la dosis de medicina, se encendió con una velocidad inusitada, procesando información vital. Valeria no esperaba que un niño se asociara con alguien invisible para su mundo. «Dame tu suéter», ordenó Liliana, despojándose rápidamente de su propio impermeable desgastado. El intercambio de ropa fue un acto fugaz y desesperado de teatro de guerrilla. El suéter de cachemir de Tomás bajo el impermeable de Liliana, el cabello perfectamente peinado de Tomás revuelto y cubierto por la capucha, la cesta de flores en las manos de Liliana. «Ahora eres solo un niño pobre vendiendo flores conmigo», instruyó con el aliento contenido. «Mantén la cabeza baja, no hagas ruido». Con 1200, una audacia que bordeaba la locura, Liliana emergió del escondite, llevando a Tomás de la mano temblorosa, y caminó directamente frente a Valeria justo cuando los hombres de traje oscuro se acercaban a la mesa de picnic vacía. Su voz, forzada a un tono alegre y sin preocupaciones, rompió el tenso silencio. «¿Flores, mamá?», preguntó, el término «mamá», dirigido a la figura que la había dado a luz, pero pronunciado para el beneficio de Valeria. La madrastra apenas desvió la mirada de sus hombres, un gesto de desdén puro. «No me interesa, niña», espetó con frialdad. Liliana sintió la presión desesperada de la mano de Tomás. Estaban casi en la salida, la ilusión de seguridad tan cerca que era casi palpable, cuando la voz gélida de Valeria los detuvo. «¡Esperen!». El corazón de Liliana se detuvo por completo, un tamborileo violento contra sus costillas. Valeria se acercó, sacando un billete de 50 euros con la punta de sus dedos enguantados. «De hecho, tomaré una. Quédate con el cambio». Sus ojos fríos escanearon a Liliana de arriba abajo con una inspección tan superficial que era condescendiente, sin registrar nada más que una molestia insignificante. Liliana aceptó el billete con una mano que temblaba a pesar de sus esfuerzos por controlarla, forzando un «gracias, señora», que sonó demasiado débil, y tomó una margarita marchita, la única prueba de la transacción, mientras sentía el peso calculado de la mirada de Valeria sobre ellos. Una inspección que no veía personas, sino simplemente obstáculos, o peor aún, invisibilidad. Justo cuando Valeria se daba la vuelta, su teléfono sonó, y su tono de voz se endureció de inmediato. «¿Alguna señal de él? Pues sigan buscando. Ese mocoso no puede haber ido muy lejos». Liliana y Tomás se alejaron rápidamente, y solo cuando estuvieron fuera de la vista de los guardias y de la camioneta negra, Tomás exhaló un suspiro tembloroso y prolongado. «Estuvo cerca», dijo con los ojos aún dilatados por el miedo. «Ni lo menciones», respondió Liliana, su propio corazón latiendo con la furia reprimida de la adrenalina. «Ni siquiera te reconoció, ¿verdad?». Tomás sonrió con amargura, un gesto que no correspondía a sus 7 años. «Solo ve lo que quiere ver. Los niños como tú y yo, los pobres, somos invisibles para gente como Valeria. No somos más que sombras». La verdad de su comentario resonó en Liliana, un escalofrío
que la hizo apretar la mano de Tomás con una solidaridad que trascendía sus mundos socioeconómicos opuestos. La sensación de urgencia regresó con la fuerza de un latigazo. El teléfono de Liliana vibró con 3 mensajes perdidos de Elena, la palabra medicina brillando ominosamente en la pantalla. «De verdad tengo que irme a casa, Tomás. Mi mamá me necesita ahora», dijo Liliana con una finalidad que esperaba que él entendiera. «Puedo ir contigo, solo por esta noche», suplicó Tomás, sus ojos verdes llenos de lágrimas renovadas. «No tengo a dónde ir. Por favor». Liliana se mordió el labio, sopesando las implicaciones. Traer a casa a un niño rico, fugitivo de una madrastra potencialmente asesina, era una receta para el desastre, un riesgo que pondría a Elena en una situación imposible. Pero al mirar el rostro aterrorizado bajo su impermeable, supo que no podía abandonarlo. «Está bien», suspiró Liliana, sintiendo el peso de la decisión. «Pero solo por esta noche, y tienes que ayudarme a convencer a mi mamá. No puede pensar que eres un fugitivo buscado por la policía, solo alguien perdido». Tomás asintió con un alivio tan profundo que fue casi un gemido, y ambos comenzaron la caminata, alejándose del barrio limpio y pulcro del parque hacia el hormigón agrietado y los bloques de apartamentos deteriorados, donde Liliana había pasado toda su corta vida. El contraste era brutal y descarado. El trayecto de un mundo a otro, un viaje de 15 minutos a pie que se sentía como cruzar un continente. Pasaron de aceras inmaculadas y jardines cuidados a muros cubiertos de grafitis desvanecidos, de automóviles de lujo que pasaban silenciosamente a carritos de supermercado abandonados en callejones oscuros, de la fragancia de flores caras a la humedad estancada y el olor a fritura barata. Cuando llegaron al edificio de apartamentos de Liliana, una estructura de ladrillo desgastada y descuidada, Tomás se detuvo. Su expresión de asombro no era de juicio, sino de una incomprensión abrumadora. «¿Vives aquí?», preguntó, la voz teñida de asombro por la crudeza del entorno. Liliana sintió una punzada de vergüenza y luego una oleada de sarcasmo protector. «No todos tenemos miles de millones esperándonos cuando cumplimos 18», respondió, su tono seco. Tomás bajó la mirada, avergonzado de su propia ingenuidad y de la obvia disparidad. «Lo siento», musitó. Subieron los 3 tramos de escaleras hasta el 3er piso. El ascensor había estado fuera de servicio durante meses, una metáfora perfecta de la estancada vida de los inquilinos. Liliana rezaba en silencio para que Elena estuviera dormida, para tener tiempo de elaborar una historia convincente, sabiendo que su madre, Elena Cárdenas, no toleraba las tonterías y, sobre todo, no toleraba los riesgos. Elena Cárdenas, a pesar de su enfermedad que la postraba con un dolor insoportable, seguía siendo una fuerza de la naturaleza cuando no estaba limpiando casas para ganarse la vida. Lo último que necesitaba era otra boca que alimentar o, peor aún, un problema legal. Liliana abrió la puerta anunciando su llegada con cautela. «Mamá, ya llegué». Elena yacía en el sofá raído y descolorido. Su rostro pálido y sudoroso destacaba sobre su cabello oscuro y rizado. A pesar de su sufrimiento, conservaba una belleza serena, una versión futura y más marcada de Liliana. «Liliana, gracias a Dios», exclamó Elena intentando incorporarse, pero su alivio se congeló en una expresión de incredulidad al ver al niño envuelto en el impermeable de su hija. «¿Quién es este?», preguntó, su voz teñida de inmediata preocupación. Liliana se apresuró a explicar, minimizando el peligro. «Es Tomás. Necesita un lugar donde quedarse esta noche. Se perdió en el parque». Elena se esforzó por incorporarse por completo, sus ojos entrecerrados evaluando al pequeño y pulcro Tomás. «¿Perdido? ¿Dónde están tus padres, jovencito?». Tomás dio un paso adelante, ofreciendo el único objeto de valor que poseía, el reloj de oro que antes había ofrecido a Liliana. «Mi papá murió».
Y mi madrastra no es una buena persona. Me persigue, me quiere. Robar mi herencia. Los ojos de Elena pasaron de la incredulidad a la profunda preocupación al ver el reloj. Un artículo tan obviamente caro que desmentía la historia de una simple fuga. Interrogó a Tomás con la precisión de una enfermera entrenada para detectar mentiras o exageraciones. ¿Estás en problemas reales, Tomás? Tomás asintió. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. El miedo real de su situación lo superó. Sí, mandó hombres a buscarme. Liliana intervino rápidamente, tratando de encubrir la gravedad de la situación, sin querer que su madre pensara que albergaban a un fugitivo de las fuerzas del orden. Está exagerando, mamá. Es solo un desacuerdo familiar por el dinero, típico de los ricos. Elena observó a Tomás durante un momento interminable, su instinto maternal luchando con su sentido práctico. Finalmente, exhaló un suspiro profundo, el sonido de la derrota y la aceptación. Puedes quedarte esta noche. Mañana contactaremos a las autoridades y resolveremos esto de manera legal. La palabra autoridades hizo que Tomás se levantara de golpe, el pánico renovado en su rostro. No, por favor, nada de policía ni servicios sociales. Valeria los tiene a todos comprados. Confía en mí, señora Cárdenas. Elena y Liliana intercambiaron una mirada significativa. El niño estaba completamente convencido de su paranoia y la seriedad de su miedo era difícil de ignorar. Lo resolveremos por la mañana, dictaminó Elena, dándose por vencida por el momento. Liliana, busca una manta para Tomás y ayúdame a preparar algo de comer. En la minúscula cocina, Elena acorraló a su hija con una urgencia silenciosa. ¿Dónde encontraste a este niño? ¿Y de verdad crees esta historia de la madrastra asesina? Liliana le contó en un susurro la escena del parque, la llegada del sedán negro, la presencia de los matones y el desdén ciego de Valeria que les permitió escapar. Mamá, creo que está en peligro real. Lo vi. Parecía que buscaban a alguien que no debían encontrar. Elena miró hacia la sala de estar, donde Tomás observaba el modesto apartamento, no con desprecio, sino con una curiosidad inocente, como si estuviera viendo un mundo del que solo había leído. ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Tomás Robles? Elena se quedó paralizada, el nombre sonándole inquietantemente familiar. Robles, como Robles Enterprises. La conexión se hizo evidente y Elena agarró su viejo teléfono, tecleando rápidamente el nombre. El titular de una noticia en la pantalla del teléfono de Elena era tan conciso como impactante. El multimillonario Javier Robles muere a los 52 años. Deja su vasto imperio a su único hijo, menor de edad. Debajo del titular, una foto familiar mostraba a Javier Robles, un hombre imponente y distinguido, con Valeria, la mujer rubia y perfecta colgando de su brazo, y una mano protectora sobre el hombro de un niño pequeño con el pelo pulcramente peinado. Tomás, Dios mío, susurró Liliana. Su rostro se puso pálido al darse cuenta de la aterradora verdad. Estaba diciendo la verdad. Es un multimillonario y somos fugitivas. Las manos de Elena temblaron mientras dejaba el teléfono sobre la encimera. Liliana, ¿te das cuenta en el lío que nos hemos metido? Los Robles no solo son ricos, son increíblemente poderosos. Si Valeria realmente está detrás de él, nos van a acusar de secuestro y nos van a destruir. Podríamos perderte, perder todo. Liliana, por una vez, habló con la convicción de una adulta. Si su madrastra es una asesina, tenemos que ayudarlo, mamá. No podemos entregarlo. En la sala de estar, la tensión se rompió con el sonido de la televisión que Tomás había encendido. El rostro asustado y juvenil de Tomás apareció de repente en la pantalla, superpuesto a un titular de última hora. Tomás Robles, heredero de la fortuna Robles, desaparecido desde esta mañana. La cámara se centró en Valeria, secándose lágrimas de cocodrilo con un pañuelo de seda mientras hablaba al micrófono. Solo quiero que mi
Pequeño Tomás, vuelva a casa sano y salvo, sollozó con una actuación digna de un Oscar. Es todo lo que me queda de su padre. La rabia superó el miedo en Tomás. ¡Mentirosa!, gritó a la pantalla. Elena apagó el televisor de inmediato. La están vendiendo como una madre preocupada. Es una actriz, dijo Tomás con amargura. Nunca le importamos mi papá o yo, solo su dinero. Elena se sentó a su lado. Sus instintos de asistente médica se activaron a pesar de su propia enfermedad, tratando de ofrecer calma. Cariño, esto es muy grave. La policía te estará buscando activamente ahora mismo y creerán su versión de los hechos. Para más videos como este no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Conozco un lugar, o al menos un contacto, dijo Tomás de repente, su voz pequeña pero firme, después de un momento de profunda concentración. El abogado de mi papá, el señor Guzmán, siempre decía que si alguna vez necesitaba ayuda y no podía localizarlo, debía buscar a su hija, Renata. Ella trabaja en una panadería en el centro, la Sweet Justice Bakery. Elena y Liliana intercambiaron miradas cargadas de escepticismo e intriga. ¿Y de verdad crees que la hija de un abogado, un extraño, te ayudará?, preguntó Elena con cautela. Tomás asintió con fervor, aferrándose a esta tenue esperanza como a un salvavidas. Mi papá confiaba en el señor Guzmán más que en nadie. Dijo que los Guzmán habían sido los abogados de la familia Robles durante 3 generaciones que eran leales. Y el señor Guzmán me dijo que si él desaparecía, su hija Renata sabría qué hacer. Es la única persona que queda en la que puedo confiar, aparte de ustedes. Su desesperación era tan palpable que convenció a Elena de la necesidad de este plan, por descabellado que pareciera. Liliana, con una perspicacia impropia de su edad, preguntó: ¿Y qué le pasó al señor Guzmán? ¿Por qué tu papá te dio ese mensaje? Los ojos de Tomás se ensombrecieron, recordando la secuencia de eventos que habían llevado a su fuga. Después de que mi papá murió, el señor Guzmán empezó a hacer demasiadas preguntas sobre el testamento y sobre las vacaciones repentinas de Valeria. Luego, su oficina se incendió con todos los documentos importantes de mi papá dentro. Al día siguiente, Valeria anunció que el señor Guzmán había renunciado y se había mudado a Europa. Pero no lo creo. Nunca se iría sin despedirse y nunca abandonaría a su hija, Renata. Ella es lo único que le queda desde que su esposa murió hace años. La historia de Tomás tejió una red de intriga y peligro que no dejaba lugar a la duda. Valeria era una amenaza real y el señor Guzmán era una víctima colateral. Sweet Justice Bakery, murmuró Elena, decidiéndose finalmente. Iremos mañana por la mañana. Por hoy, estás a salvo aquí. No te preocupes más, Tomás. Lo peor ya pasó. Después de una cena improvisada de macarrones con queso de caja, que Tomás devoró con el entusiasmo de un crítico gastronómico, la cual fue un testimonio de su hambre genuina y de la ausencia de pretensiones en su nueva realidad, se prepararon para dormir. Elena, a pesar de su dolor y fatiga, insistió en darle su pequeña y cómoda cama a Tomás, alegando que el sofá duro le dolería menos a ella que a los huesos en crecimiento del niño. Un sacrificio que Liliana entendió como un acto de profundo amor y aceptación de la nueva y peligrosa responsabilidad que habían asumido. Mientras Liliana ayudaba a Tomás a acomodarse en la cama, él le tomó la mano, su pequeña palma cálida contra la de ella. «Gracias, Liliana», susurró con una sinceridad abrumadora. «Eres la primera persona que me ayuda sin querer algo a cambio, sin querer mi dinero, mi reloj o la empresa de mi papá. Solo me ayudaste porque tenías que hacerlo». Liliana, con un toque de su habitual pragmatismo, respondió: «No me des las gracias todavía, Tomás. Todavía estamos en un lío enorme
Y si tu madrastra tiene comprada a la policía, este lío se hará aún más grande mañana. Tomás sonrió, una sonrisa genuina y brillante, la primera que Liliana veía en su rostro desde que se conocieron, un rayo de luz en medio de la tormenta. Soy bueno, metiéndome en problemas, ¿sabes? Siempre lo he sido, pero esta vez tengo un plan y tengo cómplices. Liliana salió de la habitación, su corazón más ligero de lo que había estado en meses, pero la tranquilidad se desvaneció al encontrar a su madre, hablando por el teléfono en voz baja, en tono de urgencia apenas contenida. Lo sé, Sara, pero necesito que cubras mi turno mañana, imploró Elena. Si no fuera una emergencia, si no fuera vital para la vida de alguien, no te lo pediría. Al colgar, Elena notó la mirada interrogante de Liliana. Conseguí el día libre. Mi cuerpo lo necesitaba de todos modos, explicó, pero había una determinación silenciosa en su rostro que Liliana no había visto antes. «Iremos a esa panadería, ¿verdad?», preguntó Liliana, sintiendo la importancia del momento. «Vamos a ayudarlo», confirmó Elena, su voz resonando con la convicción de una mujer que ha tomado una decisión moral irreversible. «Pero vamos a ser muy inteligentes al respecto. Esto no es un juego, Liliana. Si lo que dice Tomás es verdad, esta gente es increíblemente peligrosa y no vamos a caer en su trampa». Liliana asintió, su voz apenas un susurro. «Lo sé, mamá. Los vi, eran aterradores, pero no podíamos dejarlo». Elena atrajo a su hija hacia un abrazo fuerte y desesperado, un gesto de reconocimiento y miedo. «Hiciste algo muy valiente hoy al ayudar a ese niño», le dijo Elena, sintiendo el delgado cuerpo de su hija contra el suyo. «Solo espero que esta valentía no nos cueste todo lo que tenemos». Esa noche, el sueño eludió a Liliana. Su mente repasaba incesantemente los eventos del día. Tomás, acurrucado bajo la mesa, la frialdad inhumana de Valeria y el reportaje de televisión que mostraba una versión cínicamente opuesta de la realidad. ¿Cómo podía alguien mentir con tanta convicción, con tanta desvergüenza en televisión nacional? Se acercó sigilosamente a la habitación, encontrando a Tomás de pie junto a la ventana, observando las luces distantes de la ciudad. «¿No puedes dormir?», susurró. Tomás se sobresaltó, pero se relajó al verla. «No dejo de pensar en mi papá. Debemos encontrar las pruebas que el señor Guzmán le dejó. Siento que si me encuentro con mi papá, él querrá que yo sea fuerte y que busque justicia». Liliana entró en la habitación. «Debes extrañarlo mucho», dijo, empatizando con una pérdida que nunca había conocido. «Siempre estaba ocupado con la empresa, con los negocios», admitió Tomás, «pero cuando estaba en casa, él realmente me veía. Valeria, ella solo veía lo que valgo. Eso es muy solitario, ahora lo entiendo. Ustedes dos, ustedes me ven. No ven el dinero, ni la empresa, ni el problema, solo me ven a mí». El silencio se instaló, un momento de conexión inesperada entre dos niños de mundos tan radicalmente diferentes, pero unidos por la soledad y la inminente amenaza. «Liliana», susurró Tomás finalmente, su voz teñida de incertidumbre, «si encontramos a Renata, la hija del señor Guzmán, ¿crees que de verdad podrá ayudarnos? ¿Será lo suficientemente valiente? ¿O tendrá demasiado miedo de Valeria?». Liliana quiso ofrecerle una certeza inquebrantable, pero no se atrevió a mentir. «No lo sé, Tomás, pero es todo lo que tenemos, y tenemos que intentarlo, por ti, por tu papá y por la verdad». Mientras los dos niños compartían su incierta esperanza en la oscuridad de la habitación, ajenos a la advertencia que se cernía sobre ellos, Elena, despierta en el incómodo sofá, revisaba su viejo teléfono con un horror creciente. En la página de noticias locales, un nuevo titular brillaba en la pantalla, un mensaje destinado a convertir la bondad de los extraños en una traición codiciosa.
Se ofrece una recompensa masiva por información sobre el heredero desaparecido de los Robles. La cifra, impresa en negrita, la dejó sin aliento. 150.000 euros. 150.000 euros por información que llevara al regreso seguro de Tomás. En un vecindario donde la mayoría luchaba por pagar el alquiler semanal y donde el valor del esfuerzo humano se medía en migajas, esa cantidad de dinero transformaría a cualquier vecino, cualquier conocido, cualquier persona de confianza en un depredador potencial, una amenaza que se cernía sobre su propia familia. El peligro ya no venía solo de Valeria y sus hombres, venía de la codicia, de la desesperación de su propia comunidad, un enemigo invisible y omnipresente que ahora estaba motivado a buscar a Tomás por todos los medios. Elena se levantó del sofá. Sus piernas temblaban, no por la enfermedad, sino por la pura adrenalina y el miedo. Tenían que moverse. La recompensa aseguraba que los hombres de Valeria, o la policía comprada, o incluso un vecino entrometido, intensificarían la búsqueda a la luz del día, revisando cada rincón de la ciudad. El amanecer llegó, no con un canto de pájaros, sino con golpes abruptos e insistentes en la puerta, un sonido fuerte y resonante que hizo que el corazón de Elena se disparara hasta su garganta. ¡Policía! ¡Abran la puerta! El grito áspero e inconfundible de una voz masculina resonó en el pasillo estrecho del edificio. Liliana salió de la habitación, sus ojos muy abiertos por el pánico, el terror infantil y la comprensión de que su mundo estaba a punto de colapsar bajo el peso de una mentira muy bien orquestada. Elena hizo un gesto frenético a Liliana para que revisara a Tomás, para asegurarse de que estuviera escondido y en silencio, mientras ella se acercaba a la puerta, intentando desesperadamente que su voz sonara calmada y bajo control. Elena abrió la puerta solo un poco, dejando una rendija estrecha que no permitía ver el interior del pequeño apartamento. Frente a ella se encontraban un oficial uniformado y un detective de paisano. Un hombre de rostro duro llamado Detective Martínez. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó Elena. Su voz sonaba notablemente estable, un testimonio de su entrenamiento en gestión de crisis hospitalarias. El detective Martínez mostró su placa con un movimiento rápido. Detective Martínez, señora. Estamos realizando un registro en el vecindario por un niño desaparecido, Tomás Robles. Estamos siguiendo algunas pistas. ¿Podemos pasar, señora Cárdenas? Elena se apoyó ligeramente contra la puerta para mantener la pequeña abertura, bloqueando sutilmente la vista del oficial, uniformado, que ya intentaba mirar por encima de su hombro. Lo siento, detective, no estoy vestida para recibir visitas. Acabo de levantarme. Soy asistente médica. Tuve un turno doble anoche en el hospital. ¿Puedo ayudarlos desde aquí? La mentira salió de sus labios con una suavidad convincente, mezclando la verdad de su profesión con la mentira de su paradero reciente. El detective Martínez la observó con una atención penetrante. Sus ojos entrecerrados evaluaban la compostura y la expresión de Elena. Luego mostró una fotografía de Tomás, una foto escolar antigua, con el cabello perfectamente peinado y la ropa cara. Buscamos a este niño, Tomás Robles. ¿Lo ha visto? Tal vez en el parque o en el vecindario. Elena fingió examinar la foto con una calma profesional que rayaba en la indiferencia. No, lo siento. He estado trabajando turnos dobles para pagarme mis estudios de enfermería, así que no he salido mucho. No he visto a ese niño. El oficial uniformado detrás de Martínez persistió. ¿Tiene hijos, señora Cárdenas? Los niños a veces notan cosas que los adultos, distraídos con el trabajo, no ven. Justo en ese momento crítico, Liliana apareció junto a su madre, con el rostro de una niña recién despierta, actuando el papel con una serenidad sorprendente que hizo que Elena contuviera el aliento
por la audacia de su hija. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Liliana, frotándose los ojos con el dorso de la mano. El detective Martínez se agachó para estar a la altura de Liliana y le mostró la foto de Tomás. «¿Has visto a este chico, linda? Tal vez en la escuela o por el vecindario. Es muy importante». Liliana miró la foto con una concentración genuina que hizo creíble su negación. «No, señor, no lo creo. Nunca lo he visto. Ni en la escuela ni aquí. ¿Por qué está desaparecido?». La compostura de Liliana fue un shock para Elena, que nunca se había dado cuenta de la profunda fuerza y la capacidad de actuación de su hija. El detective, sin embargo, tenía más información de la que esperaban. «Ayer estuviste en el Parque Central, ¿verdad? Alrededor de las 4 de la tarde». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. ¿Cómo sabían eso? Los hombres de Valeria la habían seguido tan de cerca. Liliana, sin dudarlo, admitió la verdad a medias. «Estaba vendiendo flores. Vi a casi nadie, señor. Tuve muy mala suerte. Mamá necesita medicinas y nadie compró». El detective Martínez se puso de pie, entregándole a Elena una tarjeta con su número. «Si recuerdas algo, cualquier cosa, llámanos de inmediato. La madrastra del niño está ofreciendo una recompensa considerable, señora. Muy considerable». Cuando el detective y el oficial se dieron la vuelta para irse, Martínez se detuvo y añadió con una voz casual pero cargada de significado: «Por cierto, la encargada del edificio mencionó que anoche tal vez recibió una visita de un niño». El estómago de Elena se contrajo con fuerza. La señora Kowalski, la chismosa del 2B, la eterna vigilante. «Solo era un sobrina», mintió Elena sin pestañear. «Se queda con nosotros mientras sus padres están fuera de la ciudad». Martínez asintió. Su falta de convencimiento era clara, pero se marchó sin hacer más preguntas. En cuanto la puerta se cerró y se apoyó contra ella, sus piernas temblaban de forma incontrolable. «Lo saben», susurró Elena a Liliana, su voz apenas audible. «Saben que está aquí. Tenemos que movernos rápido antes de que regresen con una orden de registro». En el dormitorio, Tomás salió del armario, donde se había escondido temblando de miedo y culpa. «¿Se fueron?», preguntó. Su voz era un hilo frágil. «Por ahora», confirmó Liliana, ayudándolo a salir, pero la certeza de la situación era innegable. «Pero volverán, y la policía no nos cree. La recompensa es demasiado grande para que la ignoren». La adrenalina se había apoderado de Elena, reemplazando la fatiga de su enfermedad con un enfoque intenso. «Tenemos que movernos ya», declaró Elena. «Vístanse los dos. Nos vamos en 10 minutos. Iremos a esa panadería en el centro». «¿Y el desayuno?», preguntó Liliana, sintiendo un vacío en el estómago. «Lo tomaremos en el camino», respondió Elena, sacando ropa de repuesto de un cajón, su mente ya inmersa en la logística de la fuga. Tomás, aunque aliviado, estaba visiblemente preocupado por la magnitud del problema que había causado. «Siento estar causándoles tantos problemas», murmuró, la culpa grabada en su rostro infantil. «La panadería abre a las 7. Tenemos que llegar. Cuando abra, antes de que Valeria o sus hombres puedan reaccionar a la noticia de la recompensa». Elena se ablandó, arrodillándose para mirarlo a los ojos con una ternura inesperada. «Esto no es culpa tuya, Tomás. Nada de esto lo es. Tu madrastra es la única culpable. Y vamos a resolverlo, pero solo si nos escuchas y haces exactamente lo que te decimos». 20 minutos después, salieron por la puerta trasera del edificio, evitando las cámaras de seguridad y las miradas indiscretas de los vecinos. Elena había tomado una decisión audaz de disfraz. Tomás ahora llevaba ropa de Liliana, unos vaqueros que le quedaban un poco grandes y un suéter rosa pastel, con una gorra de béisbol oscura cubriéndole su cabello rubio y distintivo, y su rostro estaba sutilmente maquillado con cosméticos de Elena para suavizar sus rasgos y hacerlo parecer más joven. Parecer una niña,
se quejó Tomás, con el rostro arrugado por la indignación. Esa es la idea, campeón, respondió Elena con una sonrisa densa. Valeria y sus hombres buscan a un niño. Tú eres una niña que vende flores con su hermana mayor. Ahora, muévete. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Tomaron una ruta intencionadamente indirecta hacia el centro de la ciudad, utilizando el transporte público abarrotado de la mañana y cambiando de autobús 2 veces en rutas aparentemente ilógicas para asegurarse de que no lo siguieran. Elena observaba constantemente a cada pasajero que subía, a cada rostro reflejado en las ventanas mojadas del autobús, sobresaltándose ante cada sirena policial que pasaba en la calle. Su ansiedad se mezclaba con la tensión palpable del peligro inminente que se cernía sobre ellos, como si fueran personajes en una película de suspense donde cada mirada era una amenaza potencial. Finalmente, después de un viaje agotador y lleno de nervios, llegaron a la calle lateral del centro. La Sweet Justice Bakery estaba escondida entre una lavandería automática y una casa de empeños, un oasis de color en medio de la decadencia urbana. Su toldo azul brillante y el escaparate lleno de pasteles elaborados y tentadores contrastaban extrañamente con el entorno gris y sombrío, casi como si la justicia, de hecho, se horneara allí con azúcar y mantequilla. «Es aquí», confirmó Tomás, el alivio y la esperanza tiñendo su voz mientras se acercaban a la entrada. A través de la ventana de la panadería, pudieron ver a una joven pelirroja con rizos rebeldes, Renata, la hija del señor Guzmán, acomodando metódicamente una vitrina llena de pasteles. La campanita sobre la puerta sonó al entrar, y Renata levantó la vista con una sonrisa profesional y la fórmula de bienvenida ya en sus labios. «Bienvenidos a Sweet Justice. ¿En qué puedo...?» Su voz se interrumpió abruptamente. Sus ojos se fijaron directamente en Tomás, a pesar de su ridículo disfraz de niñita vendedora de flores. Hubo un instante de reconocimiento, fugaz, una chispa de sorpresa antes de que su profesionalismo colapsara. «Renata», aventuró Tomás, sintiendo la importancia del momento. «Renata Guzmán». La sonrisa profesional de Renata se desvaneció por completo. Giró el cartel de la puerta para indicar «cerrado» y accionó el cerrojo con un clic audible que resonó en el silencio de la pequeña panadería. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Renata. Su voz era tensa, pero sus ojos ya delataban un reconocimiento que iba más allá de la simple curiosidad. «Soy Tomás Robles», respondió el niño, dando un paso adelante. «Tu papá era el abogado de mi padre, Javier Robles. Él me dijo que viniera a buscarte si él desaparecía o si yo estaba en peligro». El rostro de Renata se transformó a través de una compleja secuencia de emociones. Sorpresa, reconocimiento y luego una profunda y sombría cautela. «Pruébalo», dijo finalmente con una firmeza inesperada para una pastelera. Tomás, sin dudarlo, recordó un detalle íntimo y personal. «Tu papá siempre tenía un frasco de caramelos de goma en su escritorio. Me decía que solo podía tomar 3 cada vez que lo visitaba, pero tú siempre me dabas un puñado más, a escondidas, cuando él estaba en el baño o hablando por teléfono». La compostura cautelosa de Renata se rompió por completo. «Tomás», susurró. Su voz estaba teñida de horror. «Dios mío, todo el mundo te está buscando, en todas las noticias. ¿Quiénes son ustedes?», preguntó, girándose hacia Elena y Liliana con una sospecha renovada y justificada. «Lo encontré escondido en el parque», explicó Liliana rápidamente. «Tenía miedo. Había hombres siguiéndolo y su madrastra es la mujer de las noticias». Elena intervino con una autoridad calmada. «Necesitamos hablar con tu padre, Renata. Tomás dice que él podría estar en grave peligro por el caso de su padre y que tú
Eres la única que puede ayudarnos. Su padre te dejó instrucciones específicas. La expresión de Renata se oscureció y su rostro se puso sombrío, reflejando una profunda tristeza y resentimiento. «No pueden hablar con mi padre», dijo con una voz tensa, llena de dolor contenido. «Nadie puede. Desapareció hace 3 semanas, justo después del funeral de Javier Robles, y no ha habido rastro de él». «¿Cómo que desapareció?», preguntó Elena. El shock y la frustración eran palpables en su voz. La última esperanza se desvanecía ante ellas. «Quiero decir que desapareció de la faz de la tierra», respondió Renata, luchando visiblemente por contener la emoción y las lágrimas. Se suponía que iba a reunirse con un cliente de larga data y nunca regresó a casa. Encontraron su coche en el estacionamiento del aeropuerto con un billete de avión de ida a Buenos Aires en la guantera, pero él nunca abordó el vuelo. La policía, comprada o no, cerró el caso rápidamente, alegando que había malversado fondos de sus clientes y había huido con el dinero de los Robles. Renata se recompuso, su determinación regresó, pero no se fue. Nunca se iría sin despedirse y nunca me dejaría, se lo dije. Tomás exclamó, el alivio y la validación en su voz. El señor Guzmán nunca se iría así como así. Él confió en mí para encontrarte, Renata. Tu papá creyó en mí. Renata los condujo a una habitación trasera estrecha y caótica, llena de utensilios de repostería, sacos de harina y un pequeño escritorio cubierto de papeles desordenados. «La policía dice que malversó fondos, que huyó», continuó Renata, su voz ahora un susurro de rabia impotente. «He estado tratando de limpiar su nombre y de probar que Valeria tiene algo que ver con su desaparición, pero alguien me lo ha puesto muy difícil. Los archivos desaparecen, las pruebas claves son manipuladas y los testigos de repente cambian sus declaraciones sin motivo aparente». Miró directamente a Tomás, con una intensidad sombría. «El último cliente que mi padre vio antes de desaparecer fue tu padre, Javier Robles, Tomás. El día antes de que muriera». Los ojos de Tomás se abrieron de par en par ante la terrible implicación. Papá no estaba enfermo. Valeria dijo que tenía un problema cardíaco, pero estaba bien. Y un día simplemente no despertó. Lo encontré en su cama, frío. La terrible verdad se cernía sobre ellos. Un entendimiento silencioso se compartió entre los 3 adultos. ¿Tu padre dejó algo?, preguntó Elena. Su voz era cautelosa, llena de la esperanza de una pista. ¿Algún mensaje de contingencia? ¿Algún plan para esta situación? Renata dudó. Luego metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una llave pequeña y antigua, de metal oscuro y con un diseño inusual. «Solo esto. Me la dio el día antes de desaparecer. Dijo, y cito, si algo me pasa, úsala solo si el heredero viene a buscarte. Esta es la llave de la verdad, hija». Tomás dio un paso adelante. La determinación renovada iluminaba su rostro. «Ese soy yo. Soy el heredero. Es la llave que mi papá y el señor Guzmán sabían que necesitaría». Renata asintió con seriedad. Su expresión era grave. «Lo sé, Tomás, pero no tengo idea de qué abre esta llave, ni por qué mi padre pensó que valía la pena arriesgar su vida por ella. No tengo ni idea de dónde empezar a buscar. Necesitamos tiempo para investigar sin que nadie sepa que estamos juntos. O Valeria nos encontrará». Liliana, que había estado inusualmente callada, observando su entorno con una nueva conciencia de peligro, habló de repente. Su voz era tensa y urgente. «Creo que nos están observando, Renata, ahora mismo». Todos giraron la cabeza, siguiendo su mirada, hacia la pequeña ventana polvorienta que daba al callejón. Al otro lado de la calle, camuflado en las sombras matutinas, estaba estacionado un sedán negro idéntico al que vieron en el parque. 2 hombres corpulentos, vestidos con trajes oscuros, observaban la fachada de la panadería con una atención sombría y paciente. «Los hombres de Valeria», susurró Tomás,
el pánico renovado en sus ojos. Nos encontraron, ella lo sabía, la recompensa funcionó o nos siguió. El instinto de supervivencia de Mindos. Renata se activó con la precisión fría de un mecanismo de reloj. Hay una salida de entregas por la cocina, dijo, ya en movimiento. Mi coche está aparcado en el callejón de atrás, a salvo de los ojos indiscretos de la calle principal. Nos seguirán, advirtió Elena. El riesgo era claro. Ellos saben que estás sola, pero ahora sabrán que estás con el niño. Es un blanco demasiado grande para que lo ignoren. No, si no nos ven salir, replicó Renata con una velocidad mental sorprendente, tomando su teléfono y marcando un número a toda prisa. Marcos, necesito un favor y lo necesito ahora. Aquellas entregas especiales de las que hablamos la última vez. Sería un buen momento para que salieran. Sí, las 3 versiones. Gracias, te debo una grande. Colgó, agarrando una mochila y un portátil de su escritorio desordenado, y guardó la misteriosa llave en el bolsillo de sus vaqueros. Sus movimientos eran rápidos y decididos. ¿Qué fue eso?, preguntó Elena, observando la acción con una mezcla de pánico y admiración. Una distracción, explicó Renata mientras le entregaba a Tomás una gorra de béisbol de color neutro para reemplazar el rosa. Marcos dirige la cafetería 3 puertas más allá. En 2 minutos, 3 personas que se parecerán superficialmente a nosotros, una mujer mayor, una niña y un niño pequeño, saldrán de su local y se irán en direcciones distintas. 3 falsas alarmas para que Valeria se enfrente a la confusión de 3 posibles rutas de escape. Cebos, asintió Elena, impresionada por el pensamiento rápido de Renata. Su mente se enfocó en la táctica. Se te pegó la paranoia de tu padre, supongo. Renata se encogió de hombros, concentrada en el siguiente paso. Necesitas ser paranoico cuando tienes secretos que la gente poderosa quiere enterrar. Ahora tenemos que movernos rápido. ¡Por la cocina! Salieron apresuradamente por la puerta de entregas, la adrenalina corriendo por sus venas. Liliana, con la mochila al hombro, preguntó: ¿A dónde vamos ahora, Renata? ¿A dónde vamos a estar seguros? Renata encendió su viejo coche, un Honda azul destartalado con las ventanillas polarizadas que parecía la antítesis del sedán negro de Valeria. A un lugar seguro, la cabaña de mi abuela en el norte. Está aislada, fuera de la red, sin internet ni cobertura, y nadie fuera de la familia la conoce. ¿Y la llave de la verdad?, preguntó Tomás, agarrándose a Liliana en el asiento trasero. ¿Estará allí? No, admitió Renata, acelerando el coche, a toda prisa, con el motor rugiendo. Aún no sé qué abre, pero necesitamos tiempo, lejos de la amenaza constante de ser encontrados para averiguarlo, sin la presión de mirar por encima del hombro a cada momento. En la cabaña podremos pensar con claridad y planificar nuestro siguiente movimiento sin el miedo de que un par de matones nos capturen en la siguiente esquina. Cuando se incorporaron al tráfico de la calle lateral, pudieron escuchar los gritos confusos en el cruce de la calle. La distracción de Renata había funcionado perfectamente. Los hombres de Valeria se dirigían a la cafetería, visiblemente frustrados, y dividiéndose para perseguir a los falsos objetivos. «Abróchense los cinturones», ordenó Renata, pisando el acelerador con una resolución implacable, «y agáchense. Vamos a conducir muy rápido y no vamos a parar hasta que estemos fuera de la ciudad». Justo cuando salían a la carretera principal, Tomás exclamó con total seriedad: «Esperen, olvidamos algo importante». Renata, con el corazón en la garganta por la tensión, preguntó alarmada sin disminuir la velocidad: «¿Qué? Tomás, no podemos detenernos». «Las galletas», dijo Tomás, con un aire de absoluta importancia. «No se puede salir de Sweet Justice sin galletas. Es la regla». El comentario absurdo y la seriedad infantil de Tomás lograron lo imposible. Liberaron la tensión acumulada. Todos rieron.
una risa histérica y desesperada que rompió el muro de pánico. Renata, con una pequeña sonrisa en su rostro, tenso, sacó una bolsa de papel de su mochila. Me adelanté a ti, pequeño, empaqué chispas de chocolate y canela, las favoritas de mi papá. Una provisión de justicia dulce para el camino. Ahora, silencio y a agacharse. El viaje hacia el norte fue tenso, pero por necesidad, tranquilo. Renata condujo con una pericia y cautela que no se esperaría de una pastelera. Tomaron carreteras secundarias, evitando las autopistas principales y cambiando de ruta 2 veces más para despistar a cualquier posible perseguidor. Elena, a pesar del dolor y la fatiga, hizo varias llamadas urgentes desde el teléfono prepago de Renata para coordinar con una colega de confianza la recogida y el envío de su medicación, un acto necesario para su supervivencia que no podía comprometer. Liliana y Tomás se quedaron dormidos en el asiento trasero, acurrucados uno contra el otro, agotados por la tensión y la adrenalina del escape. Alrededor del mediodía, se detuvieron en un pequeño y polvoriento restaurante de carretera en un pueblo cuyo nombre nadie se molestó en recordar. Un lugar lo suficientemente insignificante como para no levantar sospechas y lo suficientemente lejos de la ciudad para sentirse temporalmente seguros. Sentadas en una cabina desgastada, Elena finalmente formuló la pregunta que le había estado rondando la mente, observando la intensa concentración de Renata mientras revolvía su café con calma. Renata, necesito saber, ¿por qué nos estás ayudando? Estás arriesgando tu vida, tu panadería y tu reputación por nosotros, por 2 extraños y un niño que acabas de conocer, por una causa que no es tuya. Renata dejó la cuchara y miró a Elena a los ojos con una sinceridad inquebrantable. Mi padre era el hombre más honesto que conocí en el mundo. Si él creía, y tengo la certeza de que creía, que Javier Robles fue asesinado y que su hijo está en peligro por la verdad, para mí eso es suficiente. No puedo quedarme de brazos cruzados. No puedo permitir que Valeria gane, porque entonces mi padre y Javier Robles habrán muerto en vano. Su integridad es más importante que mi panadería. ¿Te lo dijo así, con esas palabras?, preguntó Elena, inquisitiva, buscando la grieta en la armadura de Renata. No con esas palabras exactas, pero me dijo algo la noche antes de desaparecer, algo que no deja de resonar en mi cabeza, admitió Renata. Me dijo, a veces, Elena, la justicia es tan amarga y tan difícil de tragar que necesita un poco de dulzura para poder pasarla. De ahí el nombre de la panadería, Sweet Justice. Liliana, con la boca llena de panqueques, intervino. Claro, justicia dulce, qué nombre tan gracioso para una panadería. Renata sonrió, una sonrisa genuina. Fue idea suya, de mi papá. Me ayudó a comprar el local después de que la Facultad de Derecho no funcionara para mí. Él siempre quiso que yo siguiera el camino de la justicia. ¿No eres abogada?, preguntó Elena, sorprendida. Trastorno de ansiedad generalizada, explicó Renata con una sonrisa tímida. Los ataques de pánico en el tribunal no inspiran confianza a los clientes ni a los jurados. Hornear se me da mejor y es más terapéutico. Entonces, ¿cuál es exactamente el plan de acción ahora?, preguntó Elena. Sus palabras eran cautelosas, asegurándose de que Tomás no se asustara, pero queriendo una estrategia clara y definida. Renata bajó la voz. Su tono se volvió conspirador. La cabaña de mi abuela tiene una caja fuerte escondida en la pared. Mi padre y yo solíamos bromear, diciendo que era para sus recetas secretas de galletas, pero ahora empiezo a pensar que guarda algo más, algo que él quería ocultar a Valeria. Tal vez la llave abra esa caja fuerte. Elena asintió, enfocada en la lógica del plan. Incluso si encontramos lo que abre la llave, Renata, ¿qué haremos después? Tomás no puede esconderse en una cabaña para siempre, y Valeria
no parará hasta encontrarlo. Y con esa recompensa, todo el mundo estará buscándolo activamente. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. No puede esconderse para siempre, admitió Renata. Su rostro se ensombreció por la gravedad de la situación. Pero tal vez encontremos pruebas suficientes en ese cofre para demostrar, más allá de toda duda, que Valeria tuvo algo que ver con la muerte de Javier y la desaparición de mi padre. Si tenemos pruebas sólidas, la policía, incluso la policía de Valeria, tendrá que actuar. Eso es mucho que emprobar, Renata, advirtió Elena. El escepticismo profesional regresaba a su voz. Necesitamos algo más que la sospecha y la llave de un cofre misterioso. Lo sé, suspiró Renata, con la frustración y la desesperación de quien se enfrenta a una montaña inamovible. Pero es todo lo que tenemos en este momento. Es nuestra única bala en la recámara y no podemos fallar el tiro. Tomás, que había estado absorto en su batido de chocolate, el rostro cubierto de crema, levantó la vista de repente, con sus ojos verdes llenos de una seriedad que no era propia de un niño de 7 años. Hay algo más, Renata, algo que mi papá dijo, algo que les pueda ayudar a entender qué tipo de prueba estaba escondiendo. Todos lo miraron, dándole toda su atención. Tomás tomó una respiración profunda, luchando por recordar el detalle crucial. La noche antes de que mi papá muriera, lo oí discutir con Valeria. Estaba muy alterado, y ella gritaba y lloraba. Dijo que al día siguiente iba a cambiar su testamento, que iba a arreglar un error que había cometido. Ella estaba realmente furiosa. Dijo que no podía hacerle eso después de todo lo que ella había hecho por él. La revelación de Tomás fue un rayo de luz en la oscuridad. ¿Cambiarlo? ¿Cómo que cambiarlo?, preguntó Renata. Su voz era brusca y llena de significado. No lo sé, se encogió de hombros Tomás. Pero ella estaba muy enfadada. Dijo algo como que iba a asegurarse de que el dinero estuviera seguro, no solo para mí, sino de que nadie más pudiera tocarlo hasta que yo fuera mayor. Un error. Elena y Renata intercambiaron miradas cargadas de implicaciones sombrías. Javier Robles sabía que Valeria era una amenaza y estaba actuando para proteger a su hijo antes de que fuera demasiado tarde, pero su tiempo se agotó antes de poder completar el cambio. Cuando terminaron la comida y se preparaban para irse, Liliana, observadora y precavida, notó un televisor montado en la esquina del restaurante que mostraba un noticiero local. Empujó a Tomás y señaló la pantalla con un terror mudo. Allí, en la pantalla, volvió a aparecer la foto escolar de Tomás, pero ahora, junto a ella, había una imagen granulada, una foto sacada de una cámara de seguridad en la calle del centro. La imagen mostraba a Elena, Liliana y a un Tomás disfrazado, aunque no muy bien, entrando en la Sweet Justice Bakery. El corazón de Liliana se hundió hasta el estómago. «Chicos», susurró Liliana con una urgencia apenas contenida, «tenemos un problema. Nos han grabado y saben dónde estuvimos». Todas las cabezas se volvieron hacia la televisión. La franja de noticias decía: «Última hora, heredero multimillonario desaparecido visto con supuestos secuestradores. Se cree que son una madre y su hija». Debajo de su foto había un número de teléfono gratuito para dar pistas y la recompensa se había incrementado a 300.000 euros. Una cifra que garantizaba que, incluso en el pueblo más pequeño, la gente intentaría localizarlos. «Es hora de irse», exclamó. Renata, arrojando billetes sobre la mesa, la calma la había abandonado. Salieron corriendo hacia el coche, pero al incorporarse al tráfico de la carretera, Elena vio a una camarera del restaurante mirándolos fijamente desde la ventana, con el teléfono en la mano, una expresión de codicia y triunfo en su rostro. «Nos reconoció», dijo Elena con una gravedad que helaba la sangre. «Ella ya está llamando. Tenemos que deshacernos de este coche de inmediato. Nos rastrearán».
Hay una estación de autobuses en el siguiente pueblo, respondió Renata, pisando el acelerador hasta el fondo. El Honda azul rugía en protesta. Mi abuela dejó una vieja camioneta escondida en la cabaña, fuera de la vista. Si logramos llegar a la estación, podemos tomar un autobús y dejar este coche como un señuelo. ¿Y la policía?, preguntó Liliana. Su voz temblaba de miedo genuino. ¿Creen que secuestramos a Tomás, Renata? Ese problema lo resolveremos cuando llegue el momento. Por ahora, concéntrate en llegar a un lugar seguro. Una vez que tengamos las pruebas que tu papá y el señor Guzmán dejaron, nadie podrá tocarnos. Tenemos que ser más rápidos que el miedo, dijo Elena, tratando de proyectar una calma que no sentía, pero la inquietud y la impotencia eran una espina constante en su mente. Mientras conducían a toda velocidad por la carretera, Renata rompió en una risa dura y sin humor. ¿Qué te pasa?, preguntó Elena, mirando a su compañera de fuga. Me acabo de dar cuenta, respondió Renata con los ojos llenos de lágrimas de risa nerviosa y desesperación. Siempre quise estar en un drama judicial. Ten cuidado con lo que deseas, ¿verdad? Ahora soy una secuestradora fugitiva, huyendo de una asesina y de la policía de medio estado. La vida da giros inesperados. Ninguno de ellos, absortos en su fuga y en la adrenalina del momento, notó el pequeño dron flotando silenciosamente en lo alto de la autopista, su cámara fijada en su vehículo, transmitiendo su ubicación en tiempo real a alguien con mucho dinero, mucha paciencia y muy malas intenciones. Abandonaron el coche de Renata en el aparcamiento abarrotado de un centro comercial y compraron billetes en efectivo para un autobús hacia el norte, a una ruta rural y remota. Tomás iba ahora disfrazado con la ropa de repuesto de Liliana, la gorra de béisbol y el pelo metido bajo un ridículo gorro rosa, pareciendo convincentemente una niñita molesta. Elena se había recogido el pelo y llevaba las gafas de sol gigantes de Renata, mientras Renata vestía el impermeable de Liliana, con la capucha puesta, un intento de camuflaje que apenas cubría la magnitud de su situación. Todo el mundo piensa que somos secuestradores, susurró Liliana al acomodarse en sus asientos traseros. Bienvenidos al linchamiento mediático, respondió Renata con amargura. Culpables hasta que se demuestre lo contrario, especialmente cuando alguien con dinero controla la narrativa en todos los canales de televisión. Nuestra única esperanza es salir de la red. El autobús traqueteó ruidosamente por carreteras secundarias, deteniéndose en pequeños pueblos rurales. En cada parada, Elena observaba con una tensión creciente a los pasajeros que subían, esperando ver en cualquier momento a la policía uniformada o a los hombres de Valeria. El pánico era una niebla constante en su mente, pero la necesidad de proteger a Liliana y a Tomás la mantenía alerta y enfocada. Ya entrada la tarde, llegaron al final de la línea, a un pequeño pueblo llamado Pine Ridge, un lugar tranquilo y somnoliento, con un cartel de bienvenida que indicaba una población de 247 habitantes. «Tendremos que caminar desde aquí», dijo Renata, cargando su mochila con determinación. «Son como 5 kilómetros hasta la cabaña de mi abuela. Es la parte más difícil del plan, pero la caminata por el bosque nos asegurará de que no nos sigan». La caminata por el bosque denso y otoñal, a pesar de las circunstancias aterradoras, habría sido agradable en cualquier otro momento. Las hojas secas crujían bajo sus pies y el aire olía a pino y tierra húmeda, una fragancia limpia y salvaje que contrastaba con el aire contaminado de la ciudad. Pero cada rama que se rompía, cada sombra que se movía, los hacía sobresaltarse y acelerar el paso. Las sombras alargadas del atardecer parecían esconder peligros inminentes, y el silencio del bosque se sentía opresivo, un silencio que podía romperse en cualquier momento con el sonido de unas botas pesadas o una voz de mando. «Ya casi». «¿Llegamos?», preguntó Tomás.
Su energía se estaba agotando rápidamente bajo el peso de la adrenalina y el miedo. Justo más allá de esa cresta, prometió Renata, alentándolo. La cabaña de la abuela apareció de repente, casi oculta entre los altos pinos, una estructura rústica y modesta, con ventanas oscuras y un porche un poco caído, que le daba un aire de abandono y de secreto. Era el lugar perfecto para esconderse del mundo moderno y de los ojos omnipresentes de Valeria. «Hogar, dulce hogar», anunció Renata, sacando una llave grande de debajo de una estatuilla de rana de cerámica. «No es una mansión, pero es seguro, y no hay nadie cerca. Es nuestro refugio». El interior de la cabaña olía a polvo, a madera vieja y a veranos olvidados, pero era seco y estaba milagrosamente libre de telarañas. Renata se apresuró a encender la chimenea de piedra con una habilidad admirable, mientras Elena revisaba la cocina pequeña y anticuada en busca de provisiones. «Tu abuela era una verdadera preparadora», observó Elena con una sonrisa, al encontrar estantes llenos de conservas caseras y provisiones secas que podían durar meses. «Vivió la depresión», explicó Renata. «Nunca confió en los bancos ni en los supermercados. Dijo que si tienes tu propia comida y un lugar donde esconderte, nadie puede controlarte». Liliana acomodó a Tomás en el sofá gastado pero cómodo, quitándose el ridículo gorro rosa y dejando al descubierto su cabello rubio. A pesar de su riqueza, Tomás parecía completamente contento en ese entorno humilde, un testimonio de que la verdadera seguridad no tenía precio. Quizás, por primera vez en semanas, se sentía genuinamente seguro. «¿Y ahora qué?», preguntó Tomás, cuando la oscuridad cayó afuera. El silencio del bosque se sentía opresivo. Los adultos intercambiaron miradas tensas. El plan tenía que ser perfecto. «Tenemos que averiguar qué abre la llave», dijo Renata al fin. «Y necesitamos las pruebas sólidas de lo que hizo Valeria. No podemos presentarnos con solo una historia de niños asustados». «¿Pero cómo?», preguntó Liliana, sintiendo la frustración de la impotencia. «No podemos simplemente entrar en una comisaría y decir: tenemos pruebas, miren, ¿esta llave abre el secreto?». «No», convino Renata, negando con la cabeza, «pero tengo una idea que puede funcionar. Mi padre guardaba copias de seguridad de todo, absolutamente todo, no en su oficina, que ya sospechaba que no era segura, sino en un lugar secreto, un lugar al que solo él y mi abuela tenían acceso». «¿La caja fuerte que tiene tu abuela aquí en la cabaña?», sugirió Elena, enfocada en la lógica de la situación. Renata asintió con esperanza. «Quizá es el único lugar seguro que conocía mi padre, el único lugar en el mundo donde guardaba sus secretos más importantes». Renata se acercó a un paisaje colgado en la pared, una pintura de mal gusto del mismo bosque que los rodeaba, con pinos mal pintados y un lago azul chillón. Detrás de la pintura, perfectamente escondida, había una pequeña caja fuerte de acero. «La combinación es el cumpleaños de la abuela», murmuró Renata, girando la rueda del dial con dedos nerviosos. 07-10-42. La caja fuerte se abrió con un satisfactorio chasquido metálico que rompió el silencio de la cabaña. Dentro, en lugar de dinero o joyas, había una vieja pistola, algunos documentos legales sin importancia, y lo más importante, un sobre manila grande y grueso con la etiqueta Robles, escrita con marcador negro. «Bingo», susurró Renata, sacando el sobre con manos temblorosas. Los papeles en el interior detallaban el testamento original de Javier Robles, los registros financieros de su empresa y, lo más crucial, una carta escrita a mano por el padre de Renata, el señor Guzmán, fechada el día antes de su desaparición, con una caligrafía temblorosa pero clara. «Si estás leyendo esto», comenzó a leer Renata en voz alta. Su voz se quebró por la emoción y la confirmación de sus peores miedos. «Entonces, ha sucedido lo que temía.
Javier Robles no murió por causas naturales. La noche antes de su muerte me contactó de urgencia para cambiar su testamento. Cambios que habrían quitado a Valeria el control total de su compañía y la tutela de Tomás, transfiriendo la administración a un fideicomiso independiente hasta que Tomás alcanzara la mayoría de edad. Ella lo sabía y actuó de inmediato. Los ojos de Tomás se abrieron con un horror silencioso, el rostro pálido como el papel. Papá sabía que ella era mala. Él intentó salvarme. Hay más, continuó Renata, pasando a la siguiente página del texto del señor Guzmán. Javier descubrió graves irregularidades financieras, millones de euros desviados a cuentas offshore vinculadas a la familia de soltera de Valeria. Él planeaba confrontarla en la mañana, pero necesitaba pruebas irrefutables primero, y luego, convenientemente para ella, murió en la noche. Ella lo envenenó, concluyó Elena sombríamente. La ira superaba su fatiga. Sabía que él iba a exponerla y a dejarla sin nada, y actuó de inmediato. Es un asesinato planificado, no un problema cardíaco. El señor Guzmán escribió que había asegurado la prueba crucial, el arma humeante, en una caja de seguridad del primer Banco Nacional, sucursal del centro. Caja de seguridad número 1337, la llave, se dio cuenta Tomás, con un grito de triunfo a pesar del horror. La llave es para la caja de seguridad. Renata asintió, sosteniendo la llave de metal. Pero no podemos ir al banco así sin más. Nos buscan por todas partes, y el banco será el primer lugar que Valeria estará vigilando. Es una trampa segura. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. En realidad, dijo Elena lentamente, con una mirada de determinación renovada, eso podría jugar a nuestro favor. La caja de seguridad es la clave, pero nuestra reputación de secuestradores es la ventaja. Ellos esperan que nos escondamos en la cabaña para siempre, así que haremos lo contrario. Saldremos a la luz, a la vista de todos. «Públicamente», exclamó Renata horrorizada. «Nos buscan por secuestro, Elena. Vamos a ir directamente a la cárcel». «Exacto», asintió Elena. «Esconderse no funciona. Estamos en el punto de mira y la recompensa es demasiado grande. Pero, ¿y si controlamos la narrativa, Renata? La prensa ama una buena historia de traición y asesinato, mucho más que una simple historia de secuestro. Ahora están contando la versión de Valeria, la madre afligida. ¿Y si contamos la nuestra?», continuó Elena. Sus ojos brillaban con la inteligencia táctica de una mujer acorralada. «Con pruebas físicas irrefutables que confirmen el asesinato de Javier y el robo de la herencia de Tomás. La caja de seguridad es nuestra arma. Necesitamos a una periodista que tenga ética y que no se venda a Valeria». Elena sacó su teléfono, buscando rápidamente un contacto antiguo. Sara Castro, del Chronicle, cubrió un caso de denuncia de Mindone sin irregularidades en el hospital el año pasado cuando yo trabajaba allí. Protege a sus fuentes y es implacable con la corrupción. Podemos confiar en ella. «Pero aún seríamos fugitivos al ir al banco», objetó Renata. «No, si lo hacemos bien. Sacamos la evidencia de la caja de seguridad, nos reunimos con Sara Castro y salimos en público todo a la vez antes de que Valeria pueda manipular la historia». «Tomás», preguntó Elena, atrayendo al niño. «¿Puedes ayudarnos, Tomás? Podrías ser la clave de todo. Tu historia es la que vende». A la mañana siguiente, con un amanecer claro y frío, se reunieron alrededor de la mesa de la cocina para finalizar su audaz y desesperado plan, con un desayuno de duraznos enlatados y galletas rancias que Tomás, en su papel de estratega, devoró sin quejarse. «Yo iré al banco», decidió Renata con una resolución renovada. «Tengo mi identificación y soy la menos reconocible del grupo, aunque Valeria ya tiene una foto mía.
Los hombres de Valeria estarán vigilando todos los bancos del centro, advirtió Elena. No las sucursales pequeñas, fuera de la ciudad, en los suburbios, lejos del enfoque principal, replicó Renata. Y no sospecharán de alguien retirando de su propia cuenta. Eso fingiré primero. Una transacción simple. Pasaron la mañana transformando a Renata. Liliana, con una habilidad sorprendente que había aprendido de tutoriales de YouTube, para el aburrimiento, usó los cosméticos de Elena para cambiar sutilmente el rostro de Renata, afinando sus mejillas, oscureciendo sus cejas, añadiendo líneas sutiles para hacerla parecer 10 años mayor, más dura y menos reconocible. Al mediodía, Renata parecía irreconocible, una mujer mayor y cansada que no tenía nada que ver con la pastelera de la foto que circulaba en las noticias. Si lo del derecho no funciona, tienes un futuro como agente de la CIA, Liliana, bromeó Tomás, su primer intento de humor genuino. Renata se sintió incómoda con la ropa prestada que le quedaba grande. Me siento ridícula, pero al menos no parezco yo. Pareces otra persona, le aseguró Elena. Recuerda, Renata, entra, accede a la caja de seguridad, documenta todo con fotos y vídeo con el teléfono prepago, sal de inmediato y directo de vuelta a la cabaña. No te lleves nada, solo las pruebas digitales, no corras riesgos. Renata asintió, lista para su misión, y se fue al volante de la vieja camioneta de la abuela, un vehículo tan feo que pasaba completamente desapercibido, dejando un silencio incómodo y lleno de tensión en la cabaña. Estamos apostando todo, nuestras vidas, a lo que sea que haya en esa caja de seguridad, dijo Elena en voz baja, mirando la puerta por donde Renata había desaparecido. ¿Y si no hay nada en la caja? ¿Y si Valeria ya manipuló eso también? Liliana expresó el miedo que todos sentían en voz baja, la posibilidad de que todo su esfuerzo fuera en vano. Sí lo habrá, respondió Tomás con una convicción que sorprendió a los demás. Mi papá siempre tenía un plan. De respaldo, siempre pensaba 2 pasos por delante de Valeria. Siempre. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Cada minuto se sentía como 1 hora. Elena no dejaba de caminar de un lado a otro. Su ansiedad era palpable. Liliana le enseñó a Tomás a jugar gin rummy con una baraja polvorienta que encontraron en un cajón, un intento de mantener la calma. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo vibrar las ventanas como si alguien impaciente golpeara los cristales. El sol comenzó a caer, tiñendo el bosque de un color anaranjado y ominoso. Finalmente, al caer la tarde, escucharon el rugido familiar del motor del viejo camión que regresaba por el sendero. Renata irrumpió por la puerta, su rostro estaba encendido de emoción, sus ojos brillaban con un triunfo apenas contenido. «¡Lo tengo!», anunció, agitando el teléfono prepago en el aire. «Todo lo que necesitamos, las pruebas que nos liberarán». Todos se agruparon a su alrededor mientras Renata abría las fotos y los documentos en la pequeña pantalla. Eran registros financieros que mostraban millones desviados a cuentas offshore con el apellido de soltera de Valeria, informes médicos detallados que sugerían que Javier Robles había sido envenenado lentamente con una toxina indetectable. Y lo más incriminatorio, correos electrónicos entre Valeria y un cómplice desconocido, discutiendo la eliminación de obstáculos. Primero Javier y luego Tomás. Esto es suficiente para la policía, Elena. Más que suficiente, murmuró Elena con una emoción abrumadora. Es una prueba irrefutable de asesinato y fraude. Y de la conspiración para el secuestro, asintió Renata. Su voz era firme. Ya contacté a Sara Castro, la periodista. Se reunirá con nosotros mañana por la mañana en un punto acordado. Una vez que publiquemos esto, el mundo sabrá la verdad y Valeria caerá, sin importar a cuántos policías haya comprado. Por primera vez, desde que comenzó su aterradora odisea,
se permitieron sentir una esperanza genuina, un alivio que les permitió respirar profundamente. Celebraron con una cena de sopa enlatada y galletas saladas que Tomás, el heredero multimillonario, declaró la mejor comida de su vida. Un testimonio de que la seguridad y la camaradería eran más valiosas que cualquier plato gourmet. Mientras se preparaban para dormir, Elena llevó a Renata a un rincón apartado de la cabaña. «Hay algo que me inquieta de todo esto, Renata», dijo Elena en voz baja. El instinto de cautela la superaba. «Es casi demasiado perfecto. ¿Por qué Valeria dejaría una evidencia tan clara en una caja de seguridad del banco? Algo tan fácil de encontrar con la llave». Renata asintió. Su propio escepticismo regresaba. «También lo pensé. Valeria es inteligente y es metódica. No dejaría estas pruebas, a menos que...» El pensamiento no pudo completarse. Un crujido seco resonó en la cabaña, el sonido inconfundible y aterrador de un vidrio rompiéndose, seguido inmediatamente por otro estallido. «¡Al anzuelo!», gritó Elena, empujando a Liliana y a Tomás mientras otra ventana estallaba en 1000 pedazos. Valeria los había encontrado y esta vez no venía a negociar. El humo espeso y acre, no de fuego, sino de granadas de gas lacrimógeno diseñadas para aturdir y obligarlos a salir, llenó la estancia de la cabaña en segundos, haciendo que sus ojos lloraran y sus pulmones se contrajeran en tos violenta. «La puerta trasera», tosió Renata, arrastrándose hacia la cocina con los ojos casi cerrados. «¡Ay! Un sendero que lleva al lago, a un muelle viejo que usaba mi abuelo». Tomás se quedó paralizado por el miedo, el terror puro y paralizante lo superó hasta que Liliana, con una valentía que no sabía que poseía, le tomó la mano. «Vamos, Tomás, tienes que moverte, no hagas ruido». Tropezaron a través del humo cada vez más denso. Sus cuerpos se movían por instinto. Elena agarró el teléfono con las pruebas digitales y la mochila de Renata, el único objeto de valor que importaba en ese momento, mientras huían por la puerta trasera. El aire nocturno los golpeó con un frío cortante, pero era mejor que el gas lacrimógeno. Detrás de ellos, los haces de linternas cortaban el humo y las voces de los hombres de Valeria se oían claramente, acompañadas por el sonido de las botas que irrumpían en la cabaña. «Por aquí», susurró Renata, guiándolos por un sendero casi invisible, oscuro y lleno de raíces traicioneras que se adentraba en el bosque. «No hagan ruido. Avanzaremos lo más rápido posible». Avanzaron tropezando en la oscuridad. Las ramas les arañaban la cara y las raíces amenazaban con hacerlos caer a cada paso. Detrás, las voces furiosas de los matones resonaban en el viento. «No pueden haber ido lejos. Encuéntrenlos. Al niño. Valeria lo quiere». El sendero terminó abruptamente en un pequeño muelle que se adentraba en el lago. El agua negra y quieta como un espejo. Una vieja y desgastada barca de remos estaba amarrada al extremo, balanceándose suavemente con la brisa. «Suban a la barca, rápido», apremió Renata, soltando la cuerda y empujando a los niños hacia el interior de la pequeña embarcación. Se metieron en la barca, que se tambaleó peligrosamente bajo su peso combinado. Renata y Elena tomaron los remos, impulsándose con una desesperación frenética hacia el centro del lago. «¿A dónde vamos?», susurró Liliana. Su corazón latía con la fuerza de un pájaro asustado. «A una isla», explicó Renata entre jadeos de esfuerzo. «Hay una pequeña cabaña de pesca allí, el lugar especial de mi abuelo. Es pequeña, pero está aislada, nos dará tiempo». Tomás, acurrucado contra Liliana para entrar en calor, señaló hacia la orilla con un dedo tembloroso. «Tienen un barco. También tienen un barco, y es más rápido que nosotros». Un reflector potente barrió el agua, iluminando su posición, y el zumbido mecánico de un motor fuera de borda rompió la quietud de la noche. «Rema más fuerte, Elena», urgió Renata, sus músculos gritaban por el esfuerzo.
Pero era inútil. La lancha motorizada de Valeria los alcanzaría en minutos. De repente, Renata dejó de remar. La calma regresaba a su rostro, una calma peligrosa. «¿Qué haces?», exclamó Elena. «Van a alcanzarnos. Confía en mí», dijo Renata, hurgando en su mochila. Sacó una pistola de bengalas, un artículo de emergencia para los navegantes. «Cuando dispare esto, todos saltan al agua y nadan hacia la isla. Están a unos 50 metros. Es nuestra única posibilidad de sobrevivir a la lancha». «El agua estará helada», protestó Elena, pensando en la delicada salud de Liliana. «Mejor fría que capturados por un asesino», replicó Renata con dureza. El foco de la lancha de Valeria los encontró de nuevo, cegándolos por un instante. Renata apuntó al cielo y disparó. La bengala roja trazó un arco brillante que iluminó el lago y los bosques cercanos con una luz de advertencia. «¡Ahora!», susurró Renata, ya deslizándose en el agua negra. Los demás la siguieron, jadeando ante el impacto del frío glacial que les cortaba la respiración. Liliana ayudó a Tomás, que confesó entre dientes castañeteantes que nunca había aprendido a nadar bien. Nadaron en silencio, usando un estilo lateral básico para mantenerse justo debajo de la superficie del agua. Detrás de ellos, los gritos de confusión estallaron en la lancha de Valeria cuando encontraron el bote de remos vacío a la deriva, engañados por la maniobra de Renata. La isla se alzaba delante de ellos, una masa oscura contra el cielo estrellado. La ropa empapada les pesaba, haciendo que la breve travesía pareciera interminable. Elena llegó a la orilla pedregosa primero y se dio la vuelta para ayudar a Liliana y a Tomás a trepar por las resbaladizas piedras. «¡Renata!», llamó Elena en voz baja, escudriñando el agua con desesperación. No hubo respuesta. Volvió a gritar, más fuerte esta vez. El pánico se apoderaba de su voz. El reflector de la lancha barrió la superficie, mostrando solo ondas. Renata había desaparecido en la oscuridad del agua. «Debió nadar hacia otra parte de la isla para despistarlos», razonó Elena, luchando contra la terrible duda. «Vamos, tenemos que encontrar la cabaña de pesca antes de que nos congelemos y antes de que los matones lleguen a la orilla». Avanzaron entre la maleza, guiados solo por la luz de las estrellas que se filtraba entre los árboles. Tomás tropezó con una raíz oculta y cayó con fuerza, gritando de dolor. «¡Shh!», advirtió Elena, ayudándolo a incorporarse. «¿Te hiciste daño, Tomás?» «Mi tobillo», sollozó. «Creo que está torcido». Elena se arrodilló para examinarlo, palpando la articulación que ya empezaba a hincharse. «No te preocupes, te llevo yo», ofreció Liliana, aunque temblaba violentamente por el frío. «No hace falta», vino una voz desde la oscuridad. «Yo lo tengo». Se quedaron quietos, paralizados por el miedo, cuando un haz de luz los iluminó. Pero en lugar de los hombres de Valeria, fue Renata quien surgió de entre los árboles con una linterna en la mano. Su ropa estaba tan empapada como la de ellos, pero su rostro estaba tenso y determinado. «¡Lo lograste!», exclamó Liliana, sintiendo un alivio inmenso. «Tomé otra ruta nadando por el lado contrario de la isla para asegurarme de que no me siguieran», explicó Renata, alzando a Tomás en sus brazos con una fuerza sorprendente, a pesar de su pequeño tamaño. «La cabaña de pesca está cerca. ¡Vamos!». La construcción resultó ser poco más que un cobertizo arreglado. Una única habitación con una rústica chimenea, de piedra, muebles toscos y aperos de pesca colgados en las paredes, pero era refugio. Renata encendió fuego con rapidez, mientras Elena arropaba a los niños con mantas gruesas y secas que sacó de un viejo arcón de cedro. «¿Y ahora qué?», preguntó Tomás, con el tobillo vendado con tiras de una toalla limpia, acurrucado junto a Liliana, cerca del calor creciente de las llamas. «Saben que estamos aquí. Saben que estamos en la isla. Saben que estamos en la isla», corrigió Renata. «Pero hay una
Docena de cabañas pequeñas dispersas por aquí, la mayoría abandonadas. Les llevará tiempo registrar cada una sistemáticamente. Ese tiempo es nuestra única ventaja. ¿Tiempo para qué?, preguntó Elena sintiendo la desesperación de estar atrapada. Estamos rodeados y sin salida. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos encuentren. No del todo, sonrió Renata, sacando el teléfono prepago de una funda impermeable que había asegurado antes de saltar. Todavía tenemos esto y, sorprendentemente, hay una barra de señal débil. Marcó el número de Sara Castro y puso el teléfono en altavoz. Señora Castro, habla Renata Guzmán. Teníamos una cita para mañana, pero las circunstancias nos obligan a adelantarla. Estamos en peligro inminente y necesitamos una extracción. Y necesito que sepa que la evidencia es explosiva. Señora Guzmán, empezaba a pensar que me había engañado. Se oyó la voz profesional y clara de Sara Castro al otro lado de la línea. Todo lo contrario, le estoy enviando las pruebas ahora mismo. Son fotos y vídeos que prueban el asesinato de Javier Robles, la malversación y la conspiración de Valeria. Nos han encontrado. Los hombres de Valeria están en la isla y nos han atacado con gas lacrimógeno en la cabaña principal. La voz de Sara adquirió una urgencia palpable. Esto es explosivo. ¿Dónde están, Renata? Renata vaciló mirando a Elena, que le dio un asentimiento de aprobación. No tenemos opción, dijo Renata, y le dio su ubicación. Estoy a unas 4 horas, pero puedo mandar a un contacto del sheriff local antes, respondió Sara. No, policía, no, insistió Renata. No sabemos quién está comprado por Valeria. ¿Tiene a alguien de confianza? Mi contacto no es oficial, respondió Sara. Su voz se volvió más baja y conspiradora. Es un ex suboficial de policía que me debe un favor. Un buen hombre llamado Federico. Puede sacarlos de la isla sin levantar sospechas. Vendrá en un bote de pesca verde. La señal. 3 toques cortos y 2 largos con la bocina. ¡La bocina!, exclamó Tomás. Su tobillo herido se olvidó por un momento. Y luego, entonces me reuniré con ustedes en tierra firme. Obtengo su versión completa de la historia y salimos al aire mañana por la mañana, concluyó Sara. Una vez que esto sea público, Valeria no podrá tocarlos y la Policía Federal tendrá que investigar, independientemente de la influencia local de Valeria. Colgaron y se acurrucaron alrededor del fuego, turnándose para secarse y vigilar por la única ventana, empañada. Afuera, los haces de las linternas de los matones barrían el bosque a intervalos. Tomás, con los ojos solemnes, levantó la vista. Siento haberlos metido en esto. Si me hubieran dejado en el parque, ahora mismo estarían a salvo. Si te hubiéramos dejado, ahora mismo estarías en una fosa común, interrumpió Liliana con una voz firme y madura. No sentimos remordimientos por hacer lo correcto. A veces la justicia es difícil, Tomás, pero eso no la hace equivocada. El sonido de las botas de los matones se acercó a la cabaña y Renata, con una respiración contenida, se agachó. «Vienen, linternas directamente hacia aquí». Apagaron la linterna y atenuaron el fuego, dejando la cabaña casi a oscuras. Por la ventana vieron a 2 hombres acercarse, revisando el perímetro con potentes focos. «La ventana», decidió Elena. «Liliana, tú y Tomás pasan primero. Es pequeña, pero suficiente». Con la ayuda de Renata, Elena impulsó a Liliana y a Tomás por la pequeña ventana sobre el fregadero, apenas lo suficientemente grande para que se deslizaran. Justo cuando Elena se preparaba para seguirlos, la puerta de la cabaña estalló. Ella estaba a medio salir del fregadero cuando un haz de linterna la enfocó. «¡No se mueva, señora!», ordenó una voz áspera. Elena fue capturada, pero la llave y las pruebas estaban seguras. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.